Se sentó tranquilamente en la silla del acusado. El peso de sus medallas contrastaba con la pesadez de la sala. El exteniente comandante Seal Reveré Kalewa enfrentó a sus acusadores sin pestañear. La voz del juez destilaba desprecio mientras la miraba fijamente. No es especial, comandante. Solo es débil. Lo que sucedió a continuación silenció a toda la sala. Se levantó lentamente, se inclinó hacia el micrófono y susurró dos palabras que dejaron paralizados de incredulidad a los curtidos oficiales militares. ¿Desde qué ciudad del mundo está viendo este video hoy? Si esta historia le intriga, considere suscribirse para recibir más historias militares inéditas que desafían lo que creemos saber sobre el coraje y el mando. La sala del Tribunal Militar de la Estación Naval de Norfolk exhibía una esterilidad inquietante. Sus paneles de madera y sus accesorios de latón pulido no lograban brindar calidez a los procedimientos que se desarrollaban allí. La teniente comandante Reveré Kalewa se sentó con una postura perfecta con su uniforme de gala, cintas y medallas, creando una constelación de honor sobre su pecho. Sus manos descansaban sobre la mesa frente a ella, con el pulgar derecho rozando ocasionalmente una cicatriz irregular que le recorría la palma izquierda, un ritual privado que nadie más en la sala percibía. El Consejo de Guerra llevaba ya 2 días en marcha. Las pruebas de la fiscalía se reproducían en pantallas distribuidas por toda la sala. Imágenes satelitales mostraban la operación Blackfish desplegándose con precisión en escala de grises. Las señales térmicas se movían por el recinto, y el parloteo de las comunicaciones proporcionaba una narración clínica de la misión abortada. La operación, una extracción encubierta en un lugar aún considerado clasificado, se torció cuando Kalewa rechazó una orden directa de proceder a pesar de que la inteligencia sugería la presencia de civiles en la zona objetivo. El coronel Augustine Hargrove, fiscal militar de carrera, con el pelo entrecano y una mirada perpetua de decepción, se encontraba en el centro de la sala. Su uniforme de gala ostentaba casi tantas condecoraciones como el de Kalewa, aunque las suyas se las había ganado principalmente tras los escritorios, no en zonas de combate. Hizo un gesto al técnico que reproducía las incriminatorias transmisiones de radio. Mantis actual está libre de culpa. Ejecute. Ejecute. La voz de Kalewa se escuchó a continuación, firme a pesar de las circunstancias. Orden negativa. Imposible cumplir. Solicito retirada inmediata. Es una orden directa. Mantis. Ejecute ahora. Señor, con todo respeto, no puedo. Los oficiales y oficiales reunidos se removieron en sus asientos. Una oleada de incomodidad recorrió la galería. En la primera fila se sentaba el almirante Thaddeus Northcroft, su rostro curtido, una máscara de neutralidad que parecía fuera de lugar para lo que debería haber sido una audiencia disciplinaria directa. Sin embargo, sus ojos no se apartaron del rostro de Kalewa, observándola con una intensidad que sugería corrientes más profundas bajo la superficie. La mayora Yara Winfield, abogada defensora de Kalewa, se puso de pie para objetar la caracterización de la evidencia. Llevaba el cabello oscuro recogido en un moño severo y el uniforme planchado a la perfección. La defensa sostiene que la comandante Kalewa actuó dentro de su autoridad como líder del equipo al enfrentarse a información procesable sobre la presencia civil. Las reglas de combate lo establecen claramente. Las reglas de combate no sustituyen una orden directa del mando durante una operación activa. Interrumpió el juez fiscal general Harrison Blake desde su puesto en el estrado. Su voz transmitía la seguridad de alguien acostumbrado a ser la autoridad final en cualquier sala. Su voz se oía igual que la del comandante de la tripulación. Su voz se oía igual que la del comandante de la tripulación. Blake entrecerró los ojos ligeramente. Solicitud denegada. Los despliegues previos de la comandante Kalewa no son relevantes para su negativa a obedecer las órdenes del 18 de abril. El tribunal se centrará únicamente en el asunto en cuestión. La expresión de Kalewa permaneció inalterada, aunque algo brilló en sus ojos por un instante. Desde su posición en la mesa del acusado, vio a una joven ayudante vestida de civil tomando notas detalladas en la última fila.
Cuando sus miradas se cruzaron brevemente, hubo un destello de reconocimiento, aunque Kalewa no pudo recordar dónde podría haber visto a la mujer antes. El procedimiento del primer día concluyó con el testimonio del oficial al mando de Kalewa, quien la describió como ejemplar en la mayoría de los aspectos, pero señaló un preocupante patrón de cuestionamiento de órdenes en los últimos meses. A medida que la sala comenzaba a despejarse, Kalewa observó cómo la almirante Northcroft intercambiaba palabras en voz baja con un civil que no reconoció antes de que ambos hombres salieran por una puerta lateral en lugar de por la entrada principal. Winfield recogió sus papeles. La frustración era evidente en sus movimientos. «Nos están acorralando, comandante. Sin acceso a su historial completo, será difícil contextualizar su decisión». «No cambiaría nada», respondió Kalewa en voz baja. «Hay cosas que no están en esos registros de todos modos». Winfield la miró con curiosidad. «¿Quiere profundizar en eso, comandante?» «No». Kalewa se puso de pie, ajustándose el uniforme. «Hay fantasmas que deben permanecer enterrados, mayor». El segundo día transcurrió de forma muy similar al primero, con expertos técnicos testificando sobre los parámetros operativos y las evaluaciones de inteligencia previas a la misión. Kalewa escuchó atentamente, pero apenas reaccionó ni siquiera al testimonio más incriminatorio. Solo cuando una oficial de inteligencia subalterna mencionó con cierta seguridad la posible presencia de civiles, se inclinó ligeramente hacia adelante, con la mirada fija en el joven, quien admitió durante el interrogatorio que esta advertencia se había incluido en el paquete informativo previo a la misión. Para el tercer día, el ambiente en la sala había cambiado notablemente. Donde antes había una indiferencia profesional, ahora había una hostilidad casi palpable dirigida hacia Kalewa. La noticia del proceso se había extendido entre el cuerpo de oficiales, y aparecieron varias caras nuevas en la galería, oficiales de alto rango cuya presencia parecía destinada a enviar un mensaje. El juez Blake comenzó el día abordando las mociones pendientes. La solicitud de la defensa de llamar a testigos de la antigua unidad de la comandante Kalewa se deniega por motivos de seguridad operativa. Además, el tribunal aceptará como prueba la evaluación psicológica realizada por el capitán Warren del Comando Médico Naval. Winfield se levantó inmediatamente. Su señoría, dicha evaluación se realizó sin la debida notificación a la defensa, y los hallazgos contradicen directamente las evaluaciones psicológicas regulares de la comandante Kalewa a lo largo de sus 15 años de carrera. La evaluación se ordenó como parte de este procedimiento, y por lo tanto, es admisible, afirmó Blake con firmeza. Coronel Hargrove, puede proceder. Hargrove se acercó al estrado con una carpeta manila. La fiscalía llama al estrado a la comandante Reveré Kalewa. Kalewa se movió con fluida precisión hacia el estrado de los testigos, prestó juramento con firme contacto visual y se sentó con la misma postura perfecta que había mantenido durante todo el procedimiento. Si le preocupaba enfrentarse a un interrogatorio directo, no se notaba en su comportamiento. Hargrove comenzó con las preguntas habituales sobre su formación, su historial de despliegue y su experiencia de mando. Su enfoque fue metódico, estableciendo su pericia antes de empezar a socavarla. Cuando pasó a la operación Blackfish, su tono se endureció. Comandante Kalewa, ¿se describiría como reacio al riesgo? Yo me describiría como apto para el riesgo, coronel, respondió con serenidad. Y, sin embargo, la evaluación del capitán Warren sugiere que sufre, y cito textualmente, de parálisis de decisión cuando se enfrenta a decisiones operativas de alto riesgo. ¿Diría que es correcto? Yo no. Hargrove caminaba lentamente ante el estrado de los testigos. Su equipo fue seleccionado específicamente para esta extracción debido a la complejidad y el riesgo que implicaba. ¿Se sintió abrumado por la responsabilidad? No, respondió Kalewa. Mi equipo estaba completamente preparado para los parámetros operativos según lo informado. Entonces, por favor, explique al tribunal por qué, al recibir una orden directa para proceder, de repente decidió que sabía más que toda su cadena de mando.
Kalewa respiró hondo antes de responder. El panorama operativo cambió. Nueva información de inteligencia sugería la presencia de civiles en el edificio objetivo. Proceder habría violado tanto las reglas de enfrentamiento como la Convención de Ginebra. ¿Diría que su sensibilidad femenina la hizo dudar cuando la vida de hombres estaba en juego? Preguntó Hargrove con un tono deliberadamente provocador. La sala se tensó. Varios oficiales en la galería se removieron incómodos. Protesto. Winfield se puso de pie de inmediato. Esa pregunta es inapropiada, irrelevante y descaradamente sexista. Lo permito, dictaminó Blake, sorprendiendo incluso a Hargrove. El proceso de toma de decisiones del comandante es fundamental en estos procedimientos. La expresión de Kalewa permaneció indescifrable, aunque algo peligroso brilló en sus ojos. Mi sensibilidad ha mantenido a los equipos con vida durante 3 guerras, coronel. Mi género nunca ha sido relevante para mi efectividad, y no lo fue esa noche. Y aún así, se quedó paralizado cuando se requería una acción decisiva, insistió Hargrove. Tomé una decisión táctica basada en nueva información. Eso no es paralizar, coronel. Eso es dirigir. El interrogatorio continuó durante casi 2 horas, volviéndose cada vez más personal y directo. Cuando Kalewa intentó mencionar una operación anterior, llamada en clave Silverfish, como precedente para su proceso de toma de decisiones, Blake la interrumpió de inmediato. Esa operación no es relevante para estos procedimientos y está fuera del alcance de esta corte marcial, declaró con firmeza. Con todo respeto, su señoría, replicó Kalewa. Las similitudes tácticas entre Silverfish y Blackfish influyeron directamente en mi evaluación de la situación. El tribunal ha dictado sentencia, comandante, dijo Blake con brusquedad. Continúe, coronel Hargrove. A medida que la jornada se acercaba a su fin, Hargrove volvió a la evaluación psicológica. Comandante, si no fue parálisis de decisión, ¿cómo caracterizaría su negativa a seguir las órdenes esa noche? Claridad moral, respondió Kalewa sin dudar. Claridad moral, repitió Hargrove con escepticismo. Por encima de los objetivos estratégicos de su misión, por encima de las órdenes de sus superiores, por encima de las preocupaciones de seguridad operativa de las que no estaba al tanto, hay límites que no se deben cruzar, coronel, sin importar quién dé la orden. Cuando Kalewa bajó del estrado, Blake la miró directamente con una expresión de desprecio apenas disimulado. Este tribunal no ha visto nada que sugiera que usted es algo especial, comandante, declaró para que conste. No es excepcional. Es excepcionalmente débil. Una carga para los valientes hombres y mujeres que sirven a su lado. La galería observaba en un silencio incómodo. En la última fila, una funcionaria del Pentágono a la que Kalewa no había notado antes susurró con urgencia a un teléfono seguro, con la mirada fija en el procedimiento. Al regresar a su asiento junto a Winfield, Kalewa notó algo que no había visto antes. En el escritorio de Blake, parcialmente oculta por los expedientes, había una carpeta manila. Marcado solo para ojos, con una insignia familiar grabada en la esquina. Era un símbolo que no había visto en años, uno que no debería haber estado allí. Por primera vez desde que comenzó la corte marcial, Reveré Kalewa sintió algo más que resignación y determinación. Al reconocerlo, enderezó los hombros y sostuvo la mirada de Blake. La expresión del juez se desvaneció un instante. La incertidumbre reemplazó a la condescendencia al reconocer que algo había cambiado en la dinámica entre ellos. El tribunal se aplaza hasta las 9 de la mañana, anunció Blake, recogiendo sus materiales con inusual prisa, momento en el que este tribunal emitirá su veredicto. Al vaciarse la sala, Winfield se acercó a su cliente. ¿Qué acaba de pasar? Pareces haber visto un fantasma. Kalewa vio a Blake salir por su puerta privada, con la carpeta bien sujeta bajo el brazo. Todavía no, respondió en voz baja. Pero mañana, todos los demás lo harán.
El amanecer amaneció sobre la estación naval de Norfolk con una claridad que contradecía la tensión que impregnaba la base. A las 8, el pasillo exterior de la sala 3 se había llenado de oficiales y funcionarios que no habían estado presentes en los procedimientos del día anterior. Circulaban susurros entre los altos mandos reunidos, y las conversaciones se silenciaban cada vez que Kalewa o su abogado se acercaban. La reverenda Kalewa había llegado antes de lo previsto, vestida con su uniforme de gala con meticulosa precisión. Estaba sentada sola en una cámara lateral, repasando su hoja de servicio por última vez. La versión oficial, al menos, la que omitía años de su carrera bajo la simple designación de asignación especial. La mayor Winfield entró, llevando su maletín con expresión preocupada. «Comandante, algo extraño está sucediendo. La almirante Kendrick acaba de llegar con su personal. El jefe de operaciones navales envió a un representante. Hay alguien aquí de la oficina del secretario de Defensa». Kalewa levantó la vista de sus papeles, con expresión indescifrable. «¿Está sorprendida? ¿Debería estarlo?», preguntó Winfield, estudiando a su cliente con atención. «Usted sabe algo que yo no». «Muchas cosas», confirmó Kalewa, cerrando la carpeta que tenía delante. «Y después de hoy, también lo sabrá el juez Blake». Cuando entraron en la sala del tribunal a las 8:55 en punto, la transformación fue evidente de inmediato. La galería se había llenado de oficiales superiores, funcionarios de inteligencia y civiles cuyo porte los delataba como algo más que simples observadores. El almirante Northcroft volvió a sentarse en primera fila, pero ahora acompañado por dos hombres de rostro severo y trajes oscuros que vigilaban la sala con una vigilancia experta. Cabe destacar que la joven asistente que Kalewa había notado el primer día ahora estaba sentada justo detrás de la mesa de la fiscalía, con la atención fija en Kalewa con una intensidad que sugería una evaluación profesional más que un interés casual. A las 9 en punto, entró el juez Blake y la sala se levantó. Si le sorprendió el aumento de público, su expresión no lo delató, aunque su mirada se detuvo un instante en los altos mandos presentes. «Este consejo de guerra ya está en sesión», anunció, tomando asiento. Tras revisar las pruebas y los testimonios, este tribunal se prepara para dictar sentencia en el caso de la Armada de los Estados Unidos contra el teniente comandante Reveré Kalewa, acusado de insubordinación, incumplimiento del deber y conducta impropia de un oficial. Blake revolvió los papeles, ordenando sus ideas. Antes de la lectura del veredicto, la justicia militar ofrece al acusado la oportunidad de presentar su declaración final. «Comandante Kalewa, ¿desea dirigirse a este tribunal?». Winfield tocó ligeramente el brazo de su cliente, una pregunta silenciosa, pero Kalewa ya había tomado su decisión. Se puso de pie, ajustándose la chaqueta del uniforme, y se dirigió al centro de la sala. «Su señoría, solicito permiso para identificarme debidamente para que conste en acta». Blake suspiró con impaciencia. «Su nombre y rango ya están establecidos, comandante». «No todo, señor», respondió Kalewa con un tono de voz más agudo. «¿Puedo acercarme?». Blake asintió con un gesto, y Kalewa se acercó al micrófono situado frente al estrado. Por un momento, permaneció en silencio, cambiando sutilmente de postura. Algo depredador despertó en su porte, una cualidad que había permanecido cuidadosamente oculta durante todo el proceso hasta entonces. Se inclinó hacia el micrófono y habló apenas por encima de un susurro. «Anochecer de obsidiana». La reacción fue inmediata y eléctrica. Un coronel en la tercera fila dejó caer su bolígrafo. El ruido metálico rompió el repentino silencio. El ayudante del Pentágono que Kalewa había notado antes se levantó bruscamente. El rostro del almirante Northcroft palideció, su compostura se quebró por primera vez. Blake, confundido por la reacción que resonó en la sala, frunció el ceño profundamente. «¿Qué dijo?». Kalewa lo repitió, esta vez con voz más fuerte. «Anochecer de obsidiana. Noviembre de 2017 a marzo de 2020. Grupo de trabajo 88.
La sala estalló en conversaciones susurradas y urgentes. Varios oficiales ya estaban hablando por teléfono, con frases cortas y en código. Blake golpeó su mazo repetidamente, exigiendo orden en una sala que se le escapaba rápidamente de las manos. Este tribunal tendrá orden, insistió, alzando la voz. ¿A qué juega, comandante? Fue interrumpido por un civil con traje oscuro que se acercó al estrado con pasos decididos. El hombre se inclinó hacia Blake y le habló en voz baja, entregándole un teléfono seguro. La expresión de Blake se transformó al instante. La confusión dio paso a la conmoción, y luego a algo cercano al miedo, mientras escuchaba a quienquiera que estuviera al otro lado de la línea. Este tribunal recederá una hora, anunció con voz temblorosa. Todos los presentes permanecerán en el edificio. Mientras Blake salía apresuradamente por la puerta de su despacho, la sala se disolvió en un caos controlado. Los oficiales formaron grupos apretados, hablando en voz baja. Los dos hombres que acompañaban al almirante Northcroft se movieron con rapidez para asegurar las salidas de la sala, rechazando con cortesía pero firmeza a los curiosos que se habían sentido atraídos por la conmoción. El propio Northcroft se acercó directamente a Callegua, ignorando el protocolo. En lugar de la ira o la indignación que cabría esperar, había algo parecido a la reverencia en sus ojos. Hizo un sutil gesto de respeto antes de hablar. Comandante, ha pasado mucho tiempo. 3 años, 2 meses, almirante, respondió Callegua con serenidad. Pensábamos que estaba muerto, dijo en voz baja. Algunos días lo estaba, respondió ella, y luego se dio la vuelta al acercarse Winfield, con el desconcierto evidente en su expresión. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó el abogado defensor cuando se sentaron a la mesa de la defensa. ¿Recordaron quién soy?, respondió Callegua con sencillez. En la antesala donde esperaban durante el receso, Callegua permanecía de pie junto a la ventana, observando el frenético movimiento por la base. Los vehículos oficiales se movían con determinación entre los edificios. El personal de seguridad se había materializado alrededor del perímetro del juzgado. Me debe una explicación, dijo Winfield finalmente, rompiendo el tenso silencio. No puedo defenderlo adecuadamente si no entiendo lo que está pasando. Callegua se apartó de la ventana, estudiando atentamente a su abogado. ¿Cómo está su autorización, mayor? Sí, con Yankee Witte, respondió Winfield, refiriéndose a los niveles más altos de autorización de seguridad disponibles. Ya he defendido a operadores del GSOC. GSOC, repitió Callegua con una leve sonrisa. Hace 3 años, comandé una unidad inexistente. Nos encargábamos de operaciones imposibles, aquellas que ni siquiera el GSOC tocaría. Atardecer de obsidiana, dijo Winfield, empezando a comprender. Sí, éramos un comandante de unidad fantasma. En teoría, me asignaron funciones de entrenamiento en varias instalaciones. En realidad, mi equipo operaba en lugares a los que las fuerzas estadounidenses no podían acceder oficialmente, haciendo cosas que debían hacerse pero que nunca podrían reconocerse. Winfield procesó esta información con cuidado. ¿Qué le pasó a tu equipo? La expresión de Callegua se endureció. Nuestra última misión salió catastróficamente mal, un fallo de inteligencia. Nos enviaron a una situación con información errónea en contra de mi recomendación. Todo mi equipo murió. Fui el único superviviente, por los pelos. Inconscientemente, se tocó el costado, donde Winfield comprendió que debía de haber sufrido una lesión importante. Me dieron de baja médica en teoría, pero 6 meses después me reactivaron discretamente con mi designación original de SEAL. La unidad fue oficialmente dada de baja, lo cual es una forma conveniente de decir que nunca existió. ¿Y Blake?, preguntó Winfield. ¿Cuál es su conexión? Blake formó parte de la cadena que autorizó esa misión final a pesar de las señales de alerta en la inteligencia, dijo Callegua con voz endurecida. Era capitán entonces y asesor legal del comité de supervisión que aprobó nuestras operaciones.
Firmó los parámetros de la misión sabiendo que la inteligencia era cuestionable. Y ahora está a punto de enfrentarse a algo que nunca esperó, dijo Winfield. La verdad, respondió Kalewa. Rendición de cuentas, corrigió Winfield. Cuando el tribunal volvió a reunirse exactamente una hora después, la transformación era completa. Blake ya no estaba presente en el estrado. En su lugar se sentó la almirante Lyra Kendrick, una figura legendaria en los círculos de inteligencia naval, cuya presencia enviaba un mensaje claro sobre la gravedad de la situación. Rostros nuevos ocuparon la mesa de la fiscalía. El coronel Hargrove había sido reemplazado por un abogado civil, flanqueado por personal militar, cuyas insignias los identificaban como miembros del cuerpo de la Guardia Costera, pero asignados a la inteligencia naval. La galería había sido despejada, salvo los observadores de más alto rango y aquellos con participación directa en el procedimiento. Este tribunal está ahora en sesión, anunció la almirante Kendrick, con voz autoritaria que no requería mazo para captar la atención. A la luz de la información clasificada recientemente accesible, este Consejo de Guerra queda disuelto por orden directa del Estado Mayor Conjunto. Todos los registros de este procedimiento son clasificados como de alto secreto con efecto inmediato. Dirigió su atención directamente a Kalewa. Comandante, por favor, acérquese. Kalewa avanzó con precisión militar. Kendrick descendió del estrado y la encontró a mitad de camino, una ruptura sin precedentes con el protocolo judicial que significó algo trascendental para todos los presentes. De un portafolios de cuero, Kendrick extrajo el arma de Kalewa, devolviéndosela ceremoniosamente, la restauración simbólica de la confianza y la autoridad. Comandante Kalewa, en nombre de la Armada de los Estados Unidos, le ofrezco nuestras más sinceras disculpas por este malentendido, dijo Kendrick, y su voz resonó en cada rincón de la silenciosa sala. La revelación continuó desarrollándose mediante declaraciones cuidadosamente redactadas mientras Kendrick se dirigía al reducido público. Sin confirmar explícitamente detalles clasificados, aclaró que Kalewa no era simplemente un SEAL, sino que había comandado la unidad especializada Obsidian Defense, DASC, cuyas operaciones se mantenían entre los secretos mejor guardados de la historia militar. La negativa de la comandante Kalewa a seguir las órdenes durante la operación Blackfish no fue, como la caracterizó la fiscalía original, un acto de debilidad o indecisión, explicó Kendrick. Basándose en su singular experiencia operativa, reconoció indicios de una operación anterior con resultados catastróficos. No estaba desobedeciendo, sino que estaba evitando que se repitieran circunstancias que ya habían causado bajas estadounidenses. Un oficial subalterno se acercó con una carpeta, que Kendrick revisó brevemente antes de continuar. Además, este tribunal ha recibido documentación que indica que el exjuez auditor Blake tenía conflictos de intereses no revelados en este caso, tras haber participado en la cadena de autorización de operaciones previas relevantes para el proceso de toma de decisiones del comandante Kalewa. Kalewa permaneció firme, con expresión neutral a pesar de la reivindicación que se desarrollaba a su alrededor. Solo quienes la conocían bien habrían percibido la ligera relajación de sus hombros a medida que años de carga comenzaban a aliviarse. Cuando la almirante Kendrick concluyó el procedimiento, se dirigió a Kalewa una vez más. Queda relevado de este procedimiento, comandante. Preséntese en mi oficina mañana a las 8 para su reasignación. Cuando la sala se despejó, Winfield se acercó a su cliente. ¿Reasignación? Después de todo esto, Kalewa recogió sus papeles lentamente. Algunos fantasmas no permanecen enterrados, mayor. A veces regresan con un propósito. A través de la ventana, observó cómo dos oficiales de seguridad naval escoltaban al juez Blake a un vehículo que lo esperaba. Su carrera estaba prácticamente acabada, su reputación destruida por la verdad que había intentado ocultar. ¿Continuará sirviendo?, preguntó Winfield en voz baja. La mirada de Kalewa permaneció fija en el vehículo que se alejaba. Eso depende de lo que el almirante Kendrick tenga en mente mañana, respondió.
Algunas misiones solo pueden ser llevadas a cabo por fantasmas. La oficina del almirante Lyra Kendrick ocupaba el último piso del cuartel general de inteligencia naval. Sus ventanas ofrecían una vista imponente de la base y el puerto. A las 8 en punto, la reverenda Kalewa se encontraba ante el escritorio del almirante, de nuevo con su impecable uniforme azul. La luz de la mañana iluminaba las pulidas superficies de sus medallas, proyectando pequeños arcoíris sobre las paredes revestidas de madera. «Descanse, comandante», dijo Kendrick, levantando la vista del expediente extendido ante ella. A diferencia de los procedimientos formales de ayer, hoy su tono denotaba genuino respeto. «Por favor, siéntese». Kalewa aceptó la silla ofrecida, manteniendo una postura militarmente precisa a pesar de la orden relajada. Entre ambos había una carpeta de cuero con una clasificación tan alta que la mayoría de los oficiales navales jamás sabrían de su existencia. «He pasado la noche revisando su hoja de servicio completa», comenzó Kendrick, tocando la carpeta. «El verdadero. 15 años de servicio ejemplar, los últimos 3 de los cuales oficialmente nunca ocurrieron». «Eso es lo que entendí, almirante», respondió Kalewa con calma. «Hasta ayer». Kendrick se reclinó en su silla. Su decisión de invocar el atardecer obsidiano ha creado un gran impacto en toda la cadena de mando. El secretario de la Marina me contactó personalmente a medianoche. Kalewa permaneció en silencio, esperando. «Seamos claros sobre lo que sucedió hace 3 años», continuó Kendrick. Operación Silverfish. Su equipo fue introducido en territorio donde no teníamos presencia oficial, basándose en información de inteligencia que sugería un ataque inminente contra los intereses estadounidenses. Esa información era incompleta en el mejor de los casos, y deliberadamente engañosa en el peor. «Mi equipo fue emboscado a los 20 minutos de la inserción», afirmó Kalewa rotundamente. «La información de inteligencia se vio comprometida. Recomendé abortar 3 veces durante la fase de planificación. Y el comité de supervisión, que incluía al entonces capitán Blake, la desestimó», confirmó Kendrick, cerrando el expediente. «Los 7 miembros de su equipo murieron. Sufrió heridas graves, pero logró completar la exfiltración solo. No completé los parámetros de la misión», comentó Kalewa. «El objetivo escapó. La misión estuvo comprometida desde el principio», respondió Kendrick con brusquedad. «Eres la única razón por la que no perdimos 8 operadores esa noche en lugar de 7. Un silencio sepulcral llenó la oficina. Por la ventana, los barcos cruzaban el puerto, continuando con sus misiones como todos los días, ajenos al historial clasificado que se estaba conciliando en esta sala. «Avancemos a la operación Blackfish del mes pasado», continuó Kendrick. «Reconoce similitudes en el patrón de inteligencia, las mismas firmas que precedieron a Silverfish. En lugar de enviar a tu nuevo equipo a otra posible emboscada, rechazaste la orden. Y fuiste juzgado por ello», concluyó Kalewa. «Por el mismo oficial legal que ayudó a autorizar la misión comprometida original», añadió Kendrick. «Blake tenía todos los motivos para querer que tus preocupaciones se desacreditaran y que tu carrera se destruyera. Eso lo habría protegido de la responsabilidad por Silverfish». Kendrick se puso de pie y se acercó a la ventana. Con lo que no contaba era con que usaras Obsidian Dusk como defensa. Se suponía que esa señal de llamada quedaría enterrada para siempre. La mayoría de quienes conocían su existencia creían que todos los miembros habían fallecido. Lo cual era conveniente para ciertos grupos, observó Kalewa. En efecto. Kendrick se giró para mirarla. «Comandante, he sido autorizada a ofrecerle varias opciones respecto a su futuro en la Armada». Regresó a su escritorio, abrió un cajón y sacó un sobresellado. «Primera opción. Baja honorable con pensión completa y prestaciones, con efecto inmediato. Su hoja de servicio se modificaría para reflejar las condecoraciones correspondientes, aunque los detalles de sus operaciones seguirían siendo clasificados». Kalewa recibió el sobre sin abrirlo,
a la espera de las alternativas. Segunda opción, continuó Kendrick, sacando otra carpeta. Reasignación al Grupo de Desarrollo de Guerra Especial Naval como instructora de táctica y estrategia. Su experiencia sería invaluable para la próxima generación de operadores, sin necesidad de que volviera a las operaciones de campo. ¿Y la tercera opción?, preguntó Kalewa, presintiendo que había más. Kendrick dudó un momento y luego sacó una última carpeta de su escritorio. A diferencia de las demás, esta no tenía ninguna marca, ni siquiera un nivel de clasificación. Reincorporación al estado operativo activo bajo la autoridad directa del Pentágono. Un nuevo comandante de unidad, con pleno conocimiento de los errores pasados y las salvaguardas para evitar que se repitan. La expresión de Kalewa permaneció neutral, pero sus ojos se fijaron en la carpeta sin marcar. ¿Quién la supervisaría? Yo, respondió Kendrick simplemente. Directamente. Sin comités, sin capas de negación, solo cadenas claras de responsabilidad directamente hacia la cima. Kalewa consideró las tres opciones que tenía ante sí. ¿Me da tiempo para considerarlo? Por supuesto. Kendrick miró su reloj. Tengo una reunión en el Pentágono esta tarde. Necesito su decisión para las 9 de mañana. Mientras Kalewa se levantaba para irse, Kendrick añadió, una cosa más, comandante. El juez Blake ha presentado su renuncia con efecto inmediato. La investigación sobre su conducta con respecto a Silverfish y los eventos posteriores está en curso. ¿Se hará pública?, preguntó Kalewa. No, respondió Kendrick. Pero quienes necesiten saberlo serán informados de los resultados. Su carrera ha terminado, de una forma u otra. Kalewa asintió una vez y se marchó con las tres opciones bajo el brazo, con la decisión ya formándose en su mente. El cementerio de Arlington lucía una solemne belleza bajo la luz del atardecer. La reverenda Kalewa se movía entre las lápidas perfectamente alineadas con familiaridad, dirigiéndose a una sección donde las lápidas más nuevas reflejaban sacrificios más recientes. Vestía ropa de civil, sencilla y modesta, aunque su porte aún la delataba como militar. Se detuvo ante una hilera de 7 lápidas, cada una con diferentes fechas y lugares de fallecimiento. Para cualquiera que revisara los registros del cementerio, estos hombres habían muerto en accidentes de entrenamiento o despliegues rutinarios en diferentes años y escenarios de operaciones. Nada los relacionaba en el registro oficial. Kalewa lo sabía mejor. Estos eran sus hombres, su equipo, los fantasmas de Obsidian Dusk. De su bolsillo, sacó 7 pequeñas piedras que había recogido en la playa esa mañana. Una a una, colocó una piedra sobre cada lápida, un ritual de equipo que realizaban en los despliegues al pasar junto a camaradas caídos de otras unidades. Las piedras eran a la vez conmemoración y promesa. Lo recuerdo. Te llevo conmigo. Pensé que podría encontrarte aquí, dijo una voz detrás de ella. El almirante Kendrick se acercó, también vestido de civil. A pesar del ambiente informal, Kalewa instintivamente enderezó su postura. Descanse, comandante. Esta no es una visita oficial. Kendrick se movió a su lado, inspeccionando la hilera de lápidas. El suboficial Marcus Donovan, el jefe Ilaiche Talbot, el teniente Nadir Khoury. Todos listados como incidentes separados. Pero murieron juntos, dijo Kalewa en voz baja. Bajo mi mando. Bajo su mando, corrigió Kendrick. Pero no debido a sus decisiones. Esa distinción importa. Se quedaron en silencio por un momento, presentando sus respetos a su manera. Una suave brisa meció los árboles que bordeaban los senderos del cementerio, creando un suave susurro de fondo para su conversación. ¿Ya lo decidió?, preguntó finalmente Kendrick, señalando con la cabeza los papeles que Kalewa sostenía. Lo he hecho. ¿Sí? Kalewa se giró para mirar al almirante directamente. Elegiré la tercera opción. Pero tengo condiciones. Te escucho, respondió Kendrick. Yo selecciono a mi propio equipo, sin interferencia en la selección de personal. Por supuesto, dentro de los parámetros de seguridad.
Mantengo comunicación directa contigo en todo momento, sin intermediarios que puedan filtrar o manipular la información. Kendrick asintió. Por eso me eligieron para la supervisión. Y finalmente, continuó Kalewa, quiero que las familias de estos hombres reciban todos los beneficios que merecen. No los beneficios de fachada, sino todo lo que les correspondería si se conociera la verdadera naturaleza de su servicio. Kendrick consideró esta solicitud, sopesando claramente la seguridad operativa frente a la obligación moral. No puedo garantizar medallas ni reconocimiento público, pero sí puedo asegurar que sus familias reciban la compensación adecuada. Seguridad financiera, beneficios educativos para sus hijos, el paquete completo. Es aceptable, coincidió Kalewa, volviendo su atención a las lápidas. Merecen algo mejor de lo que recibieron. Sí, reconoció Kendrick con solemnidad. Por eso la necesitamos de vuelta. No todos los que están arriba son corruptos, comandante. Algunos recordamos lo que significa el honor. Mientras el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, proyectando largas sombras sobre los terrenos del cementerio, Kalewa tomó su decisión definitiva entregándole a Kendrick los documentos de reincorporación firmados. ¿Cómo llamamos a esta nueva unidad?, preguntó, ya que Obsidian Dusk está ahora en peligro. Esa es su primera misión, respondió Kendrick con una leve sonrisa. Elijan un nombre que nadie recuerde hasta que sea necesario. Con un respetuoso gesto de la cabeza hacia el suelo, caídas, ambas mujeres se dieron la vuelta para marcharse. Mientras caminaban entre las precisas filas de lápidas de mármol, Kalewa sintió un cambio de peso en su interior. La carga de la supervivencia persistía, pero ahora compartía espacio con el propósito, con la posibilidad de asegurar que el sacrificio de su equipo condujera a algo mejor. ¿Cuándo empiezo?, preguntó al llegar a las puertas del cementerio. Ya lo hizo, respondió Kendrick. Sus nuevas credenciales y el acceso a las instalaciones estarán disponibles por la mañana. Su primera reunión informativa de inteligencia está programada para las 7. ¿Hay algún punto en particular que deba tener en cuenta? Sí, dijo Kendrick, con expresión seria. Tenemos razones para creer que la filtración de información que condujo a Silverfish no fue un incidente aislado. Alguien administró información falsa a propósito que llevó a su equipo a una emboscada. Kalewa se detuvo, procesando esta confirmación de sospechas que había arrastrado durante 3 años. ¿Está diciendo que la operación tiene un componente doméstico? Digo que su nueva misión tiene 2 objetivos, aclaró Kendrick. Amenazas externas, sí, pero también identificar al responsable de Silverfish. Primero limpiamos nuestra propia casa. Al separarse en la entrada del cementerio, Kalewa sintió algo que no había experimentado desde antes de la emboscada: certeza de propósito. A la mañana siguiente, la comandante Reveré Kalewa entró en un anodino edificio de oficinas en Huántico. Sus nuevas credenciales le permitieron acceder a un ascensor seguro que descendía más profundo de lo que sugerían los planos oficiales del edificio. Cuando se abrieron las puertas, se encontró en un centro de operaciones de vanguardia donde 5 personas la esperaban, todas de pie al entrar. Comandante encubierta, anunció una voz familiar. Pertenecía a la joven ayudante que Kalewa había visto en la sala, ahora vestida con equipo táctico en lugar de ropa de civil. Tranquila, Kalewa respondió automáticamente, inspeccionando la sala y al personal. Empecemos con las presentaciones. Teniente Vivian Márquez, Inteligencia de Señales, comenzó la exayudante. Serví con el jefe Talbot antes de su asignación a Obsidian Dusk. Es un honor trabajar con usted, comandante. 1 a 1, los demás se presentaron, cada uno aportando habilidades especializadas y cada uno conectado de alguna manera con su antiguo equipo. Habían sido seleccionados no solo por sus habilidades, sino por su dedicación personal a la misión que les aguardaba. ¿Nuestra designación de unidad?, preguntó la especialista táctica, una exmarine de reconocimiento de la fuerza. Kalewa pensó en las tumbas sin marcar,
las lápidas erigidas en memoria y la misión que ahora les aguardaba. Vigilia de Eco, decidió. Porque velamos por aquellos que ya no pueden. Mientras el equipo le informaba sobre su primera operación potencial, Kalewa sintió la presencia espiritual de sus compañeros caídos, guiando este nuevo comienzo. La responsabilidad había comenzado a girar. La carrera de Blake había terminado, pero él era solo el primer hilo de una conspiración mayor que ahora tenía la autoridad y los recursos para desentrañar. La justicia llegaría, no en un tribunal con una reivindicación pública, sino en la sombra, donde su equipo siempre había operado mejor. Para Kalewa y su nueva unidad, la misión era clara: honrar a los caídos protegiendo a los vivos y responsabilizando a quienes los traicionaron. La cámara se aleja, revelando el centro de operaciones en su totalidad, con Kalewa en el centro, una comandante reencarnada, un fantasma que regresa con un propósito, la última superviviente convirtiéndose en la primera en liderar un nuevo capítulo en una historia que estaba lejos de terminar. Las tumbas en Arlington se alzaban como un testimonio silencioso de sacrificios que la mayoría jamás conocería. Pero ahora esos sacrificios cobrarían significado gracias al servicio continuo de quienes recordaban.